Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado amigo Bien. Darwin? Bienvenidos a todos. Ya estamos en vivo, Luis. Estamos ya a las 6 con unos pocos minutos. Vamos en un par de minutos, por favor, a dar inicio a la conferencia. Quienes nos están viendo, le invitamos a que vayan compartiendo el enlace, por favor. En este momento ya estamos listos para hacerlo. Y un par de minutos vamos a comenzar con la introducción por parte de mi persona. Lo voy a presentar a Luis Rivas para que lo vayamos conociendo mejor. Cuál es su perfil académico, su trayectoria y inmediatamente comenzamos con la conferencia, querido Luis. ¿Te parece? Está bien, amigo. Muy bien, entonces, por favor, vayan compartiendo el enlace que en un par de minutos comenzamos con la conferencia. Ya lo hemos compartido. Hola. Hola. Muy bien, entonces ya vamos a dar inicio a lo que es la conferencia. Aquí estamos ya con Luis. Nuevamente, ¿cómo está Luis? Estamos compartiendo pantalla en este momento. Vamos a hacer una introducción para quienes están viendo este evento por el fanpage de Libertarios Bolivia. Ya es un evento que estamos organizando con el objetivo de que podamos nosotros tocar temas importantes relacionados a la coyuntura que la sociedad y el mundo está pasando en estos momentos, ¿no?
una forma de aportar con conocimientos y con soluciones a lo que estamos llevando a cabo hoy en día. Voy a hacer la lectura de Luis Cristian Rivas Salazar. Vamos a presentarlo. Él nació en la ciudad de Cochabamba en julio de 1981. Es abogado titulado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Egresado de la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Boliviana, con especialidad en Teoría Política. Diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Simón. Docente en la Universidad Franz Tamayo, Unifrance, de materias como Derecho Romano y Derecho Agrario. Representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa, ILCE. Columnista permanente de Los Tiempos, El Día y esporádicamente en Correo del Sur, El Potosí, el Instituto Independiente. Abogado en el ejercicio libre de la profesión, especializado en Derecho Empresarial, Derecho Laboral, Tecnología, Blockchain, Criptomonedas, Criptodivisas. Coautor del libro Libertad y Liberalismo en Bolivia con Roberto Lacerna, Fernando Molina, el profesor HCF Mancilla y Adolfo Cáceres Romero. Fue invitado para participar del coloquio 416, Libertad y los desafíos de la neutralidad liberal de la Liberty Fund en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Tiene publicados varios artículos de su especialidad en revistas como de la Fundación Milenio, el análisis número 11, denominado Libertad Económica y Ciudadanía. Bien, Luis Cristian Rivas Salazar, es un grato placer tenerte en esta oportunidad en Libertario Bolivia. Y por favor, el escenario digital es todo tuyo. Muchas gracias, estimado Darwin. Quiero saludar a todas las personas y bueno, pues el empezar a compartir tal vez la imagen para que podamos entrar de lleno a nuestra reflexión, a nuestra charla de hoy día, que es flexibilidad laboral y COVID-19. Ustedes tal vez se pregunten cuál es el motivo para que uno pueda hablar de flexibilidad laboral en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y es muy claro, todos los días estamos viendo en los noticieros, en los medios de comunicación, diferentes noticias que nos dicen que aumenta el desempleo, aumenta la quiebra de empresas. Pequeñas y medianas empresas todos los días están quebrando en diferentes partes de Latinoamérica, del mundo y de Bolivia. Hace unas semanas atrás hemos visto en el periódico El Deber la noticia que nos decía que 100,000 pequeñas y medianas empresas habrían quebrado, lo que ocasiona entre 500 y 600,000 desempleados. Eso es el presente en Bolivia. Todos los días, obviamente, hay pequeños y medianos empresarios que están muy preocupados. También están preocupados empleados porque no saben si van a recibir una llamada telefónica de su jefe o una carta que indique el despido. Es muy preocupante la cuestión del empleo y la cuestión de mantenimiento de las empresas, ¿no? Entonces, este motivo me lleva a pensar y a plantear la charla de hoy día, ¿ya? Obviamente también hemos visto en Bolivia representantes como de la CAINCO hablar de que necesitan ayuda del gobierno, necesitan un plan de salvación de las empresas para que se quiebren. Entonces, todos estos motivos me llevan a pensar este tema, ¿ya? Y para eso he querido tocar tal vez una referencia muy importante a nivel internacional para ver y medir lo que es la flexibilidad laboral. ¿Qué entendemos por flexibilidad laboral? Flexibilidad obviamente está unido a la situación de flexibilidad y rigidez, ¿ya? Hay objetos que son flexibles y hay objetos que son rígidos, ¿no?
La cuestión laboral es la relación que existe entre el empleador y el empleado, una relación que tiene su base en el trabajo, ¿no? En el trabajo, ya sea un trabajo por esfuerzo intelectual o sea un trabajo por esfuerzo físico, ¿no? Eh, entonces, hay un índice muy interesante para ver y medir lo que es la flexibilidad laboral, para ver y medir si existe rigidez en las normas y en las instituciones de cada país, si hay o no hay eh, tolerancia, si hay o no hay permisibilidad en algunos contratos, etcétera. Entonces, un gran referente es este índice de flexibilidad laboral del Lithuanian Free Market Institute, ¿ya? Este índice se lleva cada año, ya tenemos el del 2020. Ustedes pueden ingresar a Google y buscar bajo este nombre Employment Flexibility Index 2020. El 2019 también estaba muy interesante este índice. No abarca todos los países del mundo, como lo hacen otros índices, abarca a Estados Unidos y países que componen el OECD, ¿no? Esta es la Organización eh, Cooperativa de Desarrollo Económico. Estas son sus siglas en inglés. Esta organización abarca países de la Unión Europea y abarca Estados Unidos, Canadá, y también están dentro de esta organización Chile y México. ¿Ya? Es decir, que este índice tiene a Chile y a México dentro del ranking, ¿ya? Ustedes pueden buscar cómo está ahí qué países componen la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, ¿ya? Que son casi 37 países. Entonces, este índice nos permite ver una radiografía de lo que son países que por su forma de trabajo y su forma de vida son países ricos, podríamos decirlo, ¿ya? Aquí está el ranking. En este ranking vemos que en primer lugar, dentro del índice, que es sobre 100 puntos, Estados Unidos tiene el primer puesto con 92.4, casi a 100. Hay una flexibilidad laboral casi completa en Estados Unidos, ¿ya? En esta parte podemos ver cómo se posicionaba el 2018, Estados Unidos en segundo lugar, el 2019 en segundo lugar, y el 2020, a raíz de unos cambios que realiza el presidente Donald Trump, está en primer lugar Estados Unidos. ¿Ya? Mucha flexibilidad laboral. Después está Japón. Japón está en segundo lugar con 91 puntos. ¿Ya? Después está Nueva Zelanda con 87.9. El Reino Unido, Canadá, Irlanda y Dinamarca. Permítame un poco explicarles que Dinamarca, por ejemplo, el año pasado, el 2019, estaba en primer lugar. Dinamarca, los daneses. Y aquí permitan hacer que yo realice un paréntesis porque muchas personas hablan de el socialismo danés, ¿no? Que Dinamarca sería un país socialista, que estos países como Islandia, etcétera, serían países socialistas y siempre los ponen como ejemplo, pero la verdad es que datos matan relatos. Dinamarca hasta el año pasado, porque ahora ha bajado hasta el puesto número 7, no, 7 sí, ha bajado. Hasta el año pasado ocupaba el puesto número 1 en flexibilidad laboral. Dinamarca no es un país socialista, no sigue los ejemplos de socialismo laboralista, el derecho constitucional social, no. Dinamarca es un país donde había completa libertad laboral.
de contratar, de despedir. Entonces, los datos matan relatos. Les estoy demostrando que Dinamarca es un país donde existe mucha flexibilidad laboral para el bien de las empresas, ¿no? Y si ustedes ven, estos países son países donde frecuentemente nuestros familiares, nuestros amigos suelen ir migrar a trabajar. En estos países nuestros familiares encuentran trabajo. En Estados Unidos, ¿cuántos tenemos familiares en Estados Unidos? ¿O alguna vez alguno de nuestros familiares ha viajado allá para trabajar? ¿O hay residentes bolivianos eh, viviendo en Estados Unidos, en Virginia, en Nueva Jersey, ¿no? Lo mismo en otros países que están dentro de este ranking, como Canadá. Canadá, que se encuentra en quinto lugar, como ustedes pueden ver, o Reino Unido, que se encuentra en cuarto lugar, ¿no? Más abajo ustedes podrán ver que está Chile, por ejemplo, está en el puesto número 25, que, como ustedes ven, mi cursor es un buen puesto. Chile es un país donde existe flexibilidad laboral, amigos. ¿Y dónde están yendo nuestros familiares hoy en día a trabajar? A Chile, donde hay empleo. Si ustedes se están dando cuenta, hay una relación entre lo que es flexibilidad laboral con empleo. Donde hay flexibilidad laboral, hay empleo, ¿no? Ahí está Chile, incluso España, si ustedes se pueden ver, está por debajo de Chile, ¿no? Y muy abajo está México, que todavía tiene una legislación socialista y tiene un presidente socialista. Está en el puesto número 39, si ustedes pueden ver. Y en el puesto 41, Francia, ¿no? Vean cómo son este ranking de flexibilidad laboral. Y fíjense, por ejemplo, Japón. Quiero detenerme ahí también. En Japón, ustedes pueden encontrar muchos videos de cómo son las prisiones, las cárceles en Japón. Son muy interesantes porque para cuando tú entras a la cárcel en Japón, para que tú comas tienes que producir. Tú tienes que pagar tu alimentación. Si has cometido un delito, no vas a estar ahí planificando delitos como sucede en las prisiones latinoamericanas, donde no hay una reinserción social. No te juntas con otras personas para realizar algunos grupos o mafias o grupos delincuenciales, sino que te abocas a producir. Hay talleres de muebles, madera, mecánica, cerrajería, todo para que tú produzcas. Mientras más produzcas, tu comida será mejor en Japón. No produces, no comes. Entonces ahí hay un muy buen elemento que es la producción. Eso desincentiva al delito, porque ¿de qué sirve que yo cometa un delito si voy a entrar a trabajar y no voy a estar en una vacación donde me den de comer, ¿no? Entonces Japón también es un ejemplo de producción y de trabajo incluso en las prisiones y está en segundo lugar en el índice, en el ranking. El índice de flexibilidad laboral 2019 de la Lithuanian Free Market Institute nos dice que Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, República Checa, Bulgaria, Suiza y Malta son los países con más flexibilidad laboral dentro del ranking. Dinamarca era campeón en la flexibilidad laboral, ahora lo es Estados Unidos, una sociedad donde no hay indemnizaciones por despido ni salario mínimo por ley, y los despidos pueden ser sin aviso ni causa, entre otras cosas. Chile y México son los únicos países latinoamericanos que pertenecen a este ranking por ser miembros de la OCDE, que es la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Y tienen los siguientes puntajes. Chile tiene 62.4, que obviamente más de 51, una calificación buena. Y México, que tiene una calificación de 46.1, es decir, se aplaza, ¿no?
¿Cuáles son las características de la flexibilidad según este estudio? Son las siguientes. ¿Qué se toma en cuenta? La contratación. La contratación es muy importante. En la contratación se habla de contratos de plazo fijo, sobre todo, y se ha tomado en cuenta que el contrato de plazo fijo es el contrato que mejor rinde para la flexibilización laboral. Se desecha el contrato por plazo indeterminado, indefinido, y se toma en cuenta el contrato de plazo fijo, ¿ya? No existe el salario mínimo y el periodo de prueba se deja a la libertad de los contratantes. El contrato a plazo fijo, según este estudio, es una fuente de trabajo, una fuente de ingresos y una fuente de experiencia para las personas que optan por estos contratos de plazo fijo y las sociedades y las empresas que optan por el contrato a plazo fijo. Se tiene en cuenta también que tiene que existir una eliminación del salario mínimo. Más adelante les voy a explicar cuáles son las ventajas de eliminar el salario mínimo. El periodo de prueba también está sujeto al contrato y a la negociación de ambas partes. El tiempo de trabajo se ajusta según los recursos humanos, según el negocio, ¿no? Habría que ver que algunos negocios van evolucionando, entonces el tiempo de trabajo también se ajusta a eso, a la dinámica, no a la estática. Cuando hablamos de rigidez laboral, se habla de estática. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de que hay una dinámica laboral, de una evolución según necesite la adaptación la empresa. Obviamente, cuando hablamos de tiempo de trabajo, también estamos hablando de adaptar las horas y las necesidades, ¿no? Los estilos de vida, tanto del empleador como del empleado. Ahí surge lo que es el teletrabajo. El teletrabajo permite que exista una adaptación de horas, ya sea también el horario continuo, discontinuo, el periodo de trabajo sea continuo, discontinuo. Hay una flexibilidad en ese entorno, ¿no? Y según el estilo de vida, habrá personas que sean más productivas de noche, habrán personas que sean más productivas de día. Hay una flexibilización en todo lo que es el estilo de vida de cada persona, viendo los recursos humanos y analizando eso, ¿no? Y obviamente en estos países suele haber escasez de empleados, empleados calificados para algunos puestos, ¿no? Según la tecnología, también las personas tienen que capacitarse y hay una escasez de empleados que hace que haya una competencia de los empleadores. Eso es muy importante, amigos, porque cuando existe una competencia de los empleadores, suelen dar mejores beneficios y más, un sueldo más elevado a los empleados que tienen la capacidad o tienen un buen capital humano, tanto de educación, de adoctrinamiento, de tener actitudes, capacidades que lo ponen en un buen puesto y es cotizado por diferentes empresas, ¿no? En estas sociedades suele haber algunas veces escasez de empleados y suelen solicitar a otros países a que vengan médicos, por ejemplo, cuando hablamos de médicos en Canadá, y obviamente hay migración de profesionales para cubrir esos puestos muy calificados, ¿no? Entonces, lo que se trata en la flexibilidad es de evitar quiebras de empresas. Se protege la fuente laboral sobre todo, ¿ya? También hablamos de la redundancia de costos y normas. No tienen que haber, no tienen que existir costos para la empresa, costos operativos elevados, porque eso no lo vuelve incompetitivo. No puede volverse competitivo cuando existen costos elevados y obviamente redundancia de normas, que no haya normas que se repitan, ¿no? O excesiva normatividad en instituciones donde uno pierde el tiempo presentando planillas, etcétera, como sucede en Bolivia. Y obviamente cuando hablamos de redundancia de costos y normas, hablamos de los motivos de terminar la relación, si existen obligaciones adicionales frente a terceros. Frente a terceros, cuando hablamos, por ejemplo, de la relación laboral, hablamos de dos sujetos, el empleador y el empleado. El tercero sería el Estado. El Estado como árbitro,
ya sea con sus inspectores laborales o con sus administradores o con un juez laboral. Ese sería el tercero, ya en la relación laboral. Entonces también se mira eso al momento de ver la flexibilidad laboral. Si existen obligaciones adicionales con el Estado, con los jueces, con los inspectores, ¿no? Si existen restricciones para despedir y si son muchas las restricciones para despedir, si hay periodos de notificación muy elevados y regulación de despidos, es decir, notificar para despedir, notificar para retirarse de un trabajo, ¿no? Si existen pagos valorados, etcétera, todo lo que puede encarecer una relación sana entre el empleador y el empleado. Y como ya les dije, aquí la situación es evitar quiebras, flexibilizando y que cada empleador vea la situación de su empresa y sepa resolverla de la mejor manera. El Estado deja de intervenir en muchos aspectos y da libertad al empleador para resolver cualquier situación dentro de su propia empresa. Obviamente, aquí hay un mercado. Este es el mercado laboral, ¿ya? Este es el mercado laboral donde hay oferta y hay demanda. La oferta son los empleadores que ofrecen trabajo y la demanda son los empleados que están demandando trabajo. Obviamente conviene que exista más empresas. Cuando existen más empresas que van creciendo de pequeñas a medianas, aumenta la oferta de trabajo. Entonces estos países y la mentalidad de los gobernantes, de los burócratas, es que hay que aumentar la oferta de trabajo. Hay que aumentar las empresas. Hay que conservar y cuidar las empresas como fuente laboral. Hay que fomentar mediante eliminación de impuestos, rebaja de impuestos, eliminación de aranceles, eliminación de burocracia, todo lo que tenga, lo que sea un freno y una barrera y un obstáculo para la empresa, porque hay que aumentar la oferta de trabajo. Y lamentablemente con la política socialista hemos visto que el trabajo ha dejado de ser de alguna manera una parte de lo que es el mercado para volverlo algo proteccionista. Y eso provoca desempleo, como les voy a mostrar. Entonces hay que volver a la idea de que el trabajo también está en un mercado. Hay un mercado laboral donde hay oferta y hay demanda. La oferta son los empresarios y hay que aumentar esa oferta, hay que aumentar las empresas. Y la demanda de por sí va a tener trabajo, ¿ya? Aumentar la cantidad de empleadores, aumentar la oferta laboral. Eso es algo muy importante. Este es un gráfico donde ustedes pueden ver de qué manera, ya ustedes imagínense que esas líneas son ligas, las ligas que se flexibilizan, ¿ya? Estas ligas van del 0 al 100 dentro del ranking, ¿ya? Y aquí están la redundancia de costos, redundancia de normas, que existen muchas normas, existen muchos costos, el trabajo, las horas de trabajo y la contratación, ¿ya? Entonces habrá países, aquí están en colores, cada línea de color es un país: Francia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón. Estados Unidos y Japón, vean, son estas líneas, la celeste y la morada, que son muy flexibles, como una liga. Están muy flexibles en lo que son las horas de trabajo. La gente puede trabajar si quiere o si puede en una libertad de contratación hasta 12 horas. La libertad de contratación, en los costos hay una flexibilidad, en las normas también hay una flexibilidad. Entonces, Japón y Estados Unidos están compitiendo para ser los más flexibles, más flexibles. Y mientras que aquí abajo estamos viendo a Francia y a México. En algunas cosas serán muy flexibles, por ejemplo, aquí México, que es muy flexible en las horas de trabajo, y en los otros aspectos no es flexible, como en los costos y como en las normas y un poco en la contratación. Y así los demás países también.
Francia, por ejemplo, no es flexible en ningún aspecto como estamos viendo aquí. Y por eso tiene tal vez el último lugar dentro del ranking. Yo les invito a ver más detalles de este ranking, porque hay detalles de cuántas horas en promedio uno puede trabajar por día, por semana. También podemos ver qué normas existen, qué normas no se aplican, no aplican, y sobre todo ver cómo está posicionado nuestro vecino Chile. Vean ustedes qué tan flexible es Chile. En principio, Chile se puede trabajar hasta 9 horas diarias. Y ustedes ya vean otros detalles que existen en Chile, ¿no? Entonces, podríamos decir también que la flexibilidad laboral en estos países permite lo siguiente, amigos, atentos, permite contratos por plazo fijo, permite la renovación de esos contratos fijos de manera ilimitada. En Bolivia solo se puede contratar 2 veces por plazo fijo, el tercer contrato ya es plazo indefinido. Pero nosotros al ver la flexibilidad laboral nos damos cuenta que los contratos por plazo fijo tienen que ser ilimitados. Tienen que ser ilimitados, amigos. No existe salario mínimo obligatorio. No existe. No debe existir un salario mínimo obligatorio. Eso debe estar de acuerdo a la relación y al contrato que exista entre empleador y empleado. No hay regulación sobre trabajo nocturno. Hay una libertad de trabajar en la noche. Las horas extras y trabajo en días de descanso, también hay una libertad, excepto en Japón, donde las horas de trabajo extraordinarias son limitadas por ley. Luego los demás países permiten el trabajo nocturno sin recargo, las horas extra y trabajos en días de descanso y feriados. Ustedes ya pueden ver con más detalle por cada país de los 23 o 37, no me acuerdo en este momento cuántos son, pueden ver a más detalle estos aspectos, pero aquí están en resumen todo lo que tenemos que realizar o todo lo que debemos entender por flexibilidad laboral. Y por último, los empleadores no están obligados a notificar u obtener aprobación de un tercero para despedir. Libertad para despedir. Que no haya un tercero, es decir, el Estado, mediante un inspector, el área administrativa o el área jurisdiccional, mediante un juez laboral, que vea este aspecto. Eso es libre. Eso se trata la flexibilidad laboral, de que uno pueda despedir también, libremente, sin necesidad de que existan requisitos y sin necesidad de que exista un tercero. Conclusión de este índice que ellos ponen como conclusión. Escuchen qué conclusión tienen, porque este índice ha salido en enero de este año 2020. Obviamente cuando ya estaba la situación del COVID, pero no de una manera tan grave en estos países tampoco. ¿Cuál es la conclusión del índice, de este índice que estamos viendo, del índice de flexibilidad laboral? Dice, la necesidad de flexibilidad en las relaciones laborales está creciendo debido a razones objetivas en el mercado laboral. En primer lugar, se están produciendo cambios en el propio mercado laboral, con cambios en las formas de empleo y diversificación de la fuerza laboral. La necesidad creciente de flexibilidad está implícita en los puntos focales de riesgo en el mundo de la economía. Como vemos, estimados amigos, hay una necesidad creciente de flexibilizar las normas laborales. Hay una necesidad creciente de hablar de mercado laboral, algo que los socialistas y estatistas han quitado de nuestro vocabulario, que el trabajo, ellos dicen, no debe estar en el mercado laboral, pero debe estar, porque ya les he demostrado que debe haber una oferta y una demanda, y debemos aumentar la oferta, aumentar las empresas, hablar de mercado laboral, y que ese mercado laboral se adapte a las nuevas condiciones técnicas y tecnológicas del mundo.
permítame hablar un poco más sobre el salario mínimo y por qué no estamos de acuerdo de que exista el salario mínimo. Permítame decirles que cuando uno aumenta el salario mínimo, ¿por qué los gobiernos no fijan el salario mínimo? En Bolivia, por ejemplo, es 2.500 tantos. ¿Por qué no lo fijan a 4.000, a 5.000 bolivianos? Pero todo tiene su lógica y hay una lógica económica detrás de todo esto. Aumentar el salario mínimo y mientras más alto sea, provocará mayores costos de producción en una empresa, gastos y costos. Si son altos los costos de producción, son altos los precios del producto. Es decir, si los sueldos son altos por ley, van a ser altos los costos operativos, lo que va a encarecer los productos de mi empresa, porque gracias a esos productos que van a ser caros, voy a pagar los sueldos altos. Siendo altos los precios de los productos, menor será la cantidad de bienes y servicios demandados. Si mis productos son muy caros, la gente no va a querer comprar mis productos porque puede encontrar otros productos más baratos. Y si yo tengo mis productos caros, obviamente puedo tener el problema de no ser competitivo. Entonces, si existe poca demanda de mis bienes y de mis servicios que yo tengo en mi empresa, de hecho, tengo que reducir la cantidad de puestos de trabajo. Es decir, si mis productos son muy caros y no son competitivos en el mercado, poca gente va a comprar mis productos de mi empresa. Y si poca gente compra los productos de mi empresa, voy a tener que reducir mi planta de empleados. Voy a tener que despedir a mis empleados. Pero si hay mucha demanda de mis productos, voy a tener que contratar a otros empleados. Va a haber más empleo. Entonces conviene que mis productos sean competitivos incluso en precio en el mercado. Hay una lógica. Entonces, los gobiernos no pueden estar fijando salarios mínimos muy elevados. Otro punto. Cuando se fija el salario mínimo, las empresas no pueden contratar por menos. ¿No? A ver, otra vez. Cuando se fija el salario mínimo por ley, los empleadores no pueden contratar por menos de lo que dice la ley. Entonces, las personas no calificadas no pueden optar por empleos que podrían acceder aceptando salarios por debajo de lo fijado, creándose así una especie de monopolio de quienes se encuentran calificados, perjudicando a los que no están calificados, es decir, a los pobres, a los migrantes y a los jóvenes, negándoseles el derecho de trabajar y ganar lo que su capacidad les permita. Esto significa que cuando nosotros tenemos salarios mínimos fijados por la ley, los empleadores no pueden contratar por menos. Y si no pueden contratar por menos, habrá otras personas que no están calificadas, que yo podría contratarlas por menos, que no las podré emplear. Y solo podré emplear a quienes sí pueda pagar y puedan recibir esos salarios, que son personas calificadas, con lo que estaría discriminando a migrantes, a personas jóvenes y a pobres, personas que no han podido ser educadas o capacitadas. Entonces, el salario mínimo lo que hace es provocar desempleo. Eso lo saben los países ricos, los países donde hay empleo. Otro punto que debemos considerar es la automatización. Hoy en día, gracias a la tecnología, gracias al avance y evolución de la tecnología, amigos, estamos viendo que muchos puestos van a ser suplantados por robots, por inteligencia artificial.
Ya tenemos ahí ejemplos como Amazon, tenemos ejemplos de que ya se están todo automatizando mediante uso de programadores lógicos, por el uso de otros sistemas en blockchain, etcétera. Ya vemos que van a empezar a circular incluso vehículos que no van a necesitar choferes, ya sea en camiones o en taxis. La entrega de productos también se pueden realizar por drones. Hay una automatización. Incluso el trabajo de los abogados también se va a empezar a automatizar por el uso de la blockchain, los contratos inteligentes, smart contracts. Entonces, como vemos, el mundo está cambiando de una manera tan vertiginosa que nosotros debemos acomodarnos y adaptarnos a esos cambios. Y para adaptarnos a ese movimiento, tenemos que flexibilizar las normas. Otras instituciones que están ahí son el outsourcing y la terciarización. Terciarizar. Hay países, por ejemplo, como la India, donde millones de personas viven gracias a la terciarización porque pueden cobrar menos de empresas transnacionales, siendo empleados de empresas transnacionales que ya no contratan a los ciudadanos en sus países porque son muy caros, sino prefieren contratar a personas en países pobres como en la India, donde existe mucha flexibilización y donde uno puede cobrar muy bien por trabajos de auditoría, contabilidad, programación informática, etcétera. Entonces, como vemos, el salario mínimo también tiene que ser flexibilizado o mejor, eliminado de las normativas de cada país. Después de haber realizado una exposición a manera grande, general, de países a nivel mundial, voy a pasar a la situación boliviana, al proteccionismo boliviano. En Bolivia, nuestra Ley General del Trabajo data de 1939, 1942. En 1939 estaba como presidente el militar Germán Busch. Este señor tenía una mentalidad socialista, porque si nos damos cuenta, 1939 es casi inmediatamente después de la Revolución Bolchevique en Rusia, 1917. Entonces había una especie de onda, había una especie de moda que los países adoptaron la mentalidad socialista, las ideas socialistas comunistas a todo nivel y en especial las ideas de Marx a la relación laboral del trabajo. Ver la relación laboral del trabajo como una lucha de clases, donde el opresor es el empresario y el oprimido es el empleado. Esa es la mentalidad que ahora está subsistiendo en nuestra normativa laboral. Nuestra Ley General del Trabajo data de esa época, 1939-1942. Y obviamente tiene la influencia marxista, tiene la influencia de la lucha de clases. Y ha subsistido por décadas en Bolivia y obviamente los resultados lo conocemos. Bolivia, un país pobre, Bolivia, un país que sus ciudadanos deciden votar con sus pies y migrar a otros países. Cantidades, miles, millones de bolivianos viven en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Chile, en diferentes partes de Europa, por el resultado de este proteccionismo socialista estatista, que hasta ahora sigue vigente. En 1985, el doctor Víctor Paz Estensoro
nos dice unas palabras lapidarias a los bolivianos, dirigiéndose a los bolivianos y nos dice, Bolivia se nos muere. En ese momento de la historia, después de una hiperinflación del 81, 82, donde Bolivia ha tenido tal vez un récord histórico, no solo nacional, sino internacional en hiperinflación, y donde estaban precarizándose todos los trabajos y también empobreciéndose las personas a partir de 1982 hasta el 85, teníamos empresas nacionales de minería con empleados supernumerarios a quienes teníamos que pagar sus sueldos. Diferentes organizaciones sociales y sindicatos marchaban todos los días y presionaban a los presidentes, a Siles sobre todo, para que aumenten los salarios mínimos, y había una especie de caos y desorden que nos estaba llevando a la pobreza. Las palabras son muy claras de Paz Estenssoro: Bolivia se nos muere, un momento de crisis económica. ¿Y cuál ha sido la medicina para salvar a Bolivia de esa enfermedad del estatismo, del socialismo, del sindicalismo? El Decreto Supremo 21060, que en su artículo 55 nos dice, esto en el año 1985, las empresas y entidades del sector público y privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajo con estricta sujeción a la Ley General del Trabajo y sus decretos reglamentarios. Libertad de contratar y despedir para salvar a Bolivia, para salvar a los empleos, para salvar a las pocas empresas. Obviamente esto ha significado un repudio de los localizados mineros, personas han perdido sus trabajos, pero se han ido acomodando. Ha habido una migración de las minas andinas a los valles, sobre todo a Cochabamba. Se han formado ahí barrios como Colquiri y otros barrios que llevan nombres de minas, donde las personas se han vuelto informales, han decidido crear sus propios emprendimientos a partir de haber sido despedidos de una empresa nacional donde ellos prácticamente eran supernumerarios. Así son las adaptaciones del ser humano, amigos. Y en un momento de crisis llega la salvación, la libertad económica, libertad de contratar y de despedir. Entonces, a partir de 1985, hasta que llega Evo Morales en el 2006, ha habido una aparente momento tal vez de estabilidad, o de que se estaban acomodando las fuerzas laborales y todo lo que es el sector privado. Y en el 2009, que se promulga la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, surge un artículo 48 que dice: las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de los trabajadores y de la trabajadora. Como vemos, amigos, a partir del 2009, el artículo 55 del Decreto Supremo 21060 sería inconstitucional, porque en este Decreto Supremo nos dice que hay libertad de contratar y despedir, rescindir. Pero cuando se constitucionaliza la protección de los trabajadores, cuando se constitucionaliza la estabilidad laboral, obviamente este artículo ya es inconstitucional y se vuelve otra vez al estatismo, al socialismo, al proteccionismo, al sindicalismo. Esa enfermedad
que ha llevado a Bolivia a la muerte, a casi la muerte, digamos agonía. Y hoy en día estamos viviendo esto otra vez. Ya no existe la libre contratación y rescisión de contratos. Ahora hay una protección al trabajador y la trabajadora de una manera inequitativa para el empleador. Se deja la oferta y se protege solamente la demanda de trabajo. Como ustedes pueden ver, este artículo es obviamente la norma primaria de todas las otras normas, reglas, resoluciones y todo el accionar de los abogados laboralistas y de los empleadores y empleados, este artículo 48, que ve solamente en los trabajadores como la fuerza productiva de la sociedad, pero no existieran trabajadores si no existieran empresas, si no existieran empresarios, si no hubiera oferta en el mercado de empleo. Este artículo obviamente es algo que tiene que cambiar. ¿Qué normas elevan los costos laborales en Bolivia? ¿Qué normas son las normas que perjudican y que tienen una rigidez sin discusión en el momento que hay inconvenientes, malas interpretaciones, hay procesos administrativos y ordinarios jurisdiccionales laborales? ¿Qué normas llevan a la quiebra a las empresas? Nosotros los laboralistas sabemos muy bien que dentro de los procesos laborales, el 80, el 90% ya lo tiene ganado el empleado, digámoslo así sinceramente, que es muy difícil, sobre todo en estos 14 años de gobierno del MAS, ser abogado de empresas por las malas prácticas que realizan tanto los inspectores laborales en las audiencias de conciliación como los jueces en materia laboral. Estas son las normas y las instituciones que hay que flexibilizar o eliminar. Aportes a la seguridad social de corto y largo plazo tienen que observarse y verificarse y ver y dejarse a la libertad. Recargos de horas extraordinarias, trabajo nocturno, domingo, feriados, el aguinaldo, el doble aguinaldo, prima anual, el 25% de utilidades, las vacaciones, bono de antigüedad, indemnización, desahucio, subsidio de lactancia, bono de frontera, presentación de planillas. Todo eso implica costos, todo eso implica gastos, no solo gastos económicos, amigos, no solo son los gastos de dinero, tener que contratar a contadores y abogados para resolver los problemas. También implica conocimiento, porque quien no conoce estas normas, especialmente los dueños, propietarios de pequeñas y medianas empresas, luego quiebran por procesos laborales que llevan a la quiebra a estas empresas, porque obviamente en los finiquitos o después de años de llevar un proceso laboral, los montos se triplican, los beneficios sociales se triplican por las multas, las actualizaciones, etcétera. O si se despide a 10 personas dentro de la empresa, hay montos elevados por las indemnizaciones de cada año de trabajo, por los desahucios. Los sindicatos. Los sindicatos son asociaciones legítimas de trabajadores, todos tienen libertad de asociarse, pero siempre y cuando estos organismos de adhesión, que tienen que ser de adhesión libre y voluntaria, respeten también. Cada sindicato tiene que respetar el derecho de libre asociación de sus afiliados y de sus miembros. Hoy en día los sindicatos son organismos de
de amenaza. Los sindicatos son organismos de coerción, incluso de violencia, no solamente a los miembros, sino a las mismas empresas, y no solamente a las empresas, sino a las sociedades. ¿Cuánto daño le ha hecho, por ejemplo, Juan Lechín Oquendo a Bolivia? Les invito a leer un libro, Triángulo Letal, del autor Tomás Molina. En Triángulo Letal, Tomás Molina habla de 3 personas que han sido prácticamente quienes han destruido Bolivia: Panzer, Paz Estensoro y Juan Lechín Oquendo. Ahí ustedes pueden leer cómo Juan Lechín Oquendo, sin ser minero, ha llegado a ser una de las personas que se ha encargado de extorsionar a los presidentes que eran muy débiles. Por cualquier motivo, declarándose en comisión. Obviamente una persona que se ha enriquecido viviendo como parásito. Y son estos quienes ahora son grandes héroes de la democracia, los dirigentes sindicales. Evo Morales, dirigente sindical que ha vivido de sus federaciones, confederaciones, viven en comisión y obviamente son personas que se encargan de destruir empresas, se encargan de destruir a la sociedad y a la convivencia pacífica y trabajadora de Bolivia. Estos sindicatos tienen que dejar sus privilegios y su filosofía de lucha de clases, de ver a los empresarios como los explotadores, cuando son las fuentes de trabajo, fuentes de ingreso de dinero y de experiencia laboral. Estos sindicatos deberían tener 3 funciones principalmente: capacitación de sus miembros, intermediación para oportunidades de trabajo, intermediación en conciliación y defensa de libertades individuales, sobre todo. Respeto, dignidad, libertad y vida de los trabajadores. Todo esto, esta enfermedad del sindicalismo, el estatismo y el socialismo y la rigidez laboral en Bolivia provoca la informalidad. La informalidad que en Bolivia, según los datos, llegaría a 70-80% de personas en trabajo, es decir, el 70 o el 80% de personas en edad productiva están en la informalidad en Bolivia. Solo el 20% están en empresas formales. Y la informalidad, obviamente, es muy mal vista por muchas personas, porque tratan despectivamente a quienes están con sus carretillas en las calles, vendiendo en sus comercios, sin autorizaciones, sin licencias de funcionamiento, sin estar registrados en Fundempresa, etcétera, sin pagar impuestos, como dicen. Pero no es porque ellos quieran, no es como dicen los sociólogos y antropólogos que es por su cultura, sino que la misma ley boliviana provoca la informalidad, porque ser formal en Bolivia es algo costoso. Es muy costoso tener el NIT, tener la licencia de funcionamiento. Hoy en día sí se ha simplificado la cuestión de registro en Fundempresa de una manera muy interesante, pero aún así es difícil ser formal en Bolivia por las licencias de funcionamiento, porque, por ejemplo, las alcaldías, las municipalidades te piden el manifiesto ambiental, que nada más es una forma de extorsionar a los empleadores cada año o cada vez que tengan que actualizar su licencia. Y lo mismo con el infierno tributario y el infierno burocrático. El infierno fiscal tributario, ya hemos escrito mucho sobre eso y podemos hablar en otra oportunidad, cómo Bolivia está también en el índice tax paying del Banco Mundial como un infierno tributario junto con Argentina, Venezuela, Corea del Norte.
Es difícil pagar impuestos en Bolivia y las alícuotas son muy altas. El IVA 25%. Ni un socio en una empresa a veces tiene esa cantidad de porcentaje, 25%. Entonces la informalidad, hay una escuela que es la Escuela del Análisis Económico del Derecho, que concluye que los informales, aquellas actividades donde las personas directamente involucradas, así como la sociedad en su conjunto, están mejor si la ley nominalmente aplicada al caso es violada que si es cumplida. En Bolivia es mejor estar en la informalidad, amigos. Es un castigo ser formal. Y si hay personas que están en la formalidad por no quebrar, deciden ser informales. Por la ley, por la burocracia. Pero ¿de qué manera violar la ley puede ser beneficiosa? Si la ley sirve para protegernos de la arbitrariedad, puede ocurrir lo contrario. En vez de limitar el poder, puede ser la expresión del poder abusivo. Sucede que cumplir la norma significa un alto costo que exceda los beneficios de las personas. Así los abogados cometen el error de pensar que la ley es gratuita. La ley no es gratuita, la ley es costosa. Cumplir la ley cuesta. Y quienes más afectados son los pobres. Cumplir la ley requiere de invertir tiempo y conocimiento, información. Cumplir la ley significa estar horas en plataformas, en filas, en colas, en los municipios, en plataformas para presentar formularios de impuestos, etc. Es tiempo y también es conocimiento, porque es tan difícil la norma tributaria que los mismos tributaristas, contadores, auditores y abogados tributaristas saben que hay contradicción entre las normas, ambigüedad. Y eso los pequeños y medianos, las pequeñas y medianas empresas sufren mucho porque no tienen dinero, no hay tiempo y no hay el conocimiento suficiente para ser formales. Incluso el gobierno en este tiempo del COVID ha sacado 2 planes mediante decreto. Un plan para salvar el empleo y otro plan para obtener créditos del gobierno para salvar a las empresas. Para acceder a este plan de empleos se tiene que tener registro en las AFPs, ser formal. Para acceder al plan de créditos del gobierno también se tiene que ser formal. Y como sabemos que el 20% nomás son formales, el 80% está a un lado, a la deriva de estos planes que está ofreciendo el gobierno. No pueden acceder. El teletrabajo. A raíz de la pandemia, estimados amigos, las autoridades bolivianas se han dado cuenta que existe el teletrabajo. El decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo en su artículo 4 decía: no se consideran empleados los que prestan servicio desde sus domicilios u oficinas, sin concurrir cotidianamente a las del patrón. Es decir, para que tú te consideres empleado, según este artículo, tenías que estar en el domicilio laboral, tenías que estar en el domicilio del trabajo, del empleador, según el artículo 4 de este decreto. Pero este artículo frenaba el teletrabajo, porque obviamente cuando uno está en teletrabajo puede trabajar desde su casa con el internet en su casa, no en la casa del empleador. Entonces recién los bolivianos se han dado cuenta con la pandemia y el COVID que existe el teletrabajo, cuando eso en el mundo ya existía. Nuestros vecinos, especialmente los colombianos, ya tenían muy desarrollado esta institución del teletrabajo. Y a partir del COVID sale recién mediante decreto y se abroga este artículo y sale la normativa del teletrabajo y hace poco sale su reglamentación.
En el teletrabajo tenemos que observar varias instituciones, especialmente los abogados, al momento de hacer adendas a los anteriores, a los empleados antiguos y hacer buenos contratos a los empleados nuevos. Tenemos que fijar muy bien, sobre todo, el objetivo, que es la relación laboral, fijar dónde va a ser el domicilio del teletrabajo, fijarlo de una manera específica, fijar cuáles van a ser los horarios, fijar que tienen que tener también el deber de presentarse al domicilio principal. Se tiene que ver también la cuestión de los equipos, el pago de los servicios de internet, de luz, quién va a pagar, los equipos se van a dar en comodato, se van a prestar, de quiénes van a ser los equipos, dónde va a ser el ambiente, cómo va a ser el ambiente, quiénes van a ser los encargados del empleado, con quiénes tiene que comunicarse, cómo tiene que comunicarse, en qué momento tiene que comunicarse, cuál es su número telefónico, toda una serie de aspectos que tienen que constar en los contratos que vamos a realizar los abogados, ¿no? El Decreto Supremo 4218 incluye el teletrabajo en el ámbito de la normativa laboral, siendo su objeto regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y comunicación TIC en los sectores público y privado. Entonces, el teletrabajo ya nos da una pauta de que también tiene que existir flexibilización en cuanto a los horarios y jornada laboral. Continuidad, discontinuidad, que el teletrabajador también pueda acceder y pueda trabajar en otras compañías o no. Logro de objetivos, sobre todo, más que horarios. El teletrabajo, de por sí, estimados amigos, es una institución que obliga a la flexibilización laboral. Hemos tenido muchos problemas a raíz del COVID, del coronavirus. Ha habido consultas de clientes y denuncias en medios de comunicación sobre la suspensión del trabajo, sobre el despido, sobre si tengo que ir o no tengo que ir al trabajo, se suspende mi relación laboral, me van a dejar de pagar o no, vamos a hacer contratos, los vamos a despedir, los vamos a contratar después. Muchas preguntas sobre suspender o no durante la cuarentena la relación laboral, pagar o no pagar al trabajador. Pero la normativa laboral en Bolivia es muy clara sobre la suspensión del trabajo. Permítanme leerles. Dice el Decreto Supremo 1592 del 49, reglamentario a la ley del 21 de diciembre del 44, que hace referencia a las causales de suspensión, es decir, qué motivos son los por los cuales uno puede suspender el trabajo. Ahí están los periodos de enfermedad previstos en el artículo 73, es decir, cuando existe una enfermedad debidamente comprobada con un informe médico que imposibilita al empleado estar en su fuente laboral, hay una suspensión del trabajo. Vacaciones anuales, hay suspensión del trabajo. Los periodos de descanso previo y posterior al alumbramiento en caso de embarazo, suspensión del trabajo. Periodos de licencia concedidos por el empleador, suspensión del trabajo. Interrupciones al trabajo originados por causas ajenas a la voluntad del trabajador, suspensión del trabajo. Los periodos de servicio militar o en compañía, incluyendo el tiempo correspondiente al viaje de regreso desde el lugar de licenciamiento o desmovilización en caso de guerra, suspensión del trabajo. Periodo de tiempo en que dure la suspensión de labores como consecuencia del lockout o huelga declarados con arreglo a la ley, suspensión del trabajo. Pero, ojo, durante la suspensión del trabajo laboral, el trabajador no pierde su derecho a percibir un salario en las mismas condiciones en las que habitualmente se encuentra. Muchas consultas nos decían, ¿puedo dejar de pagar o no el salario
¿Cómo voy a hacer? Aquí está la respuesta. Solo en estos motivos se puede suspender el trabajo y incluso si se suspende el trabajo, como ustedes están viendo, en estas situaciones, se tiene que seguir pagando el salario o el sueldo a los empleados. Hay abogados que obviamente con respaldo en la teoría civil han dicho que la teoría civil acepta la cuestión de suspensión involuntaria por fuerza mayor de un contrato. Es decir, que uno no pueda cumplir un contrato, sobre todo en el área civil, por fuerza mayor por catástrofe, fuerza mayor por alguna situación de pandemias como la que vimos por el coronavirus. Hay muchos contratos que se están suspendiendo o se están declarando que no se pueden cumplir. No se puede cumplir por fuerza mayor. Hay eso en la teoría civil. Incumplimiento involuntario por fuerza mayor. No se puede cumplir un contrato por motivos que no son atribuidos ni a una parte ni a la otra. Son motivos extraños, son motivos extraordinarios, son motivos externos a la voluntad de cumplir un contrato. Muchos abogados están hablando de eso, que incluso tendría que aplicarse a la cuestión laboral, que no se puede pagar sueldos por fuerza mayor. La pandemia es una fuerza mayor, ¿no? Si hubiera una catástrofe, si hubiera guerras, serían fuerza mayor. O como Bolivia está acostumbrado a una convulsión, una rebelión, fuerza mayor. Pero el gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo, al escuchar también muchas denuncias de empleados que estaban siendo despedidos o suspendidos incluso en sus sueldos, emite un comunicado en base a sus decretos supremos. El comunicado 1420, donde dice, el Ministerio de Trabajo recuerda a la ciudadanía en general, 1. La estabilidad laboral tanto en entidades públicas y privadas está protegida por el Estado boliviano, quedando terminantemente prohibido el despido injustificado de trabajadores, que no incurran estos en el artículo 16 de la Ley General de Trabajo concordante con el artículo 9. El artículo 16 habla de ciertas causales de despido, por ejemplo, el robo, no asistir al trabajo, 6 días, etcétera. Entonces dice, no se puede despedir si no incurren en estas causales. Luego, no se permite más. Hay una protección del trabajo, hay estabilidad laboral constitucionalmente reconocida, se protege el trabajo, la estabilidad laboral, el proteccionismo a los empleados, entonces les recuerda a todos que no pueden despedir por el COVID. Y el punto 2 nos dice, el pago de sueldos y salarios a los servidores públicos, trabajadores y todo personal que preste funciones en el sector público y privado en el territorio nacional se encuentra garantizado. En consecuencia, las entidades deben dar cumplimiento a la disposición adicional tercera del Decreto Supremo 4199. Es decir, no puedes dejar de cancelar sueldos y salarios. Entonces, si los abogados tienen algún problema con los empleados sobre no poder pagar sueldos, sobre despedir a algunas personas que sean innecesarias en estos momentos de crisis porque no estamos produciendo en la empresa, en la industria, si van a cualquier dirección general del trabajo, se apersonan ante el inspector o se apersonan ante un juez laboral, obviamente el juez laboral va a tomar la interpretación de la Constitución proteccionista boliviana, estabilidad laboral. No va a hacer caso a la doctrina civil de fuerza mayor. Lo dice muy claramente el ministerio aquí.
¿no? Eso obviamente es un problema, porque este es el meollo de la cuestión de la flexibilidad laboral frente al coronavirus. Las empresas están quebrando, las empresas no están produciendo, las empresas no están percibiendo, por ejemplo, las empresas constructoras del mismo Estado no están percibiendo el dinero, desembolsos o de sus contratistas, no están percibiendo porque no hay dinero, no hay producción, no hay liquidez. Entonces, ¿cómo van a cumplir con sus empleados? Si no hay trabajo, ¿cómo van a cumplir con los albañiles o con los subcontratistas? Porque sabemos muy bien que las empresas constructoras subcontratan ciertos aspectos, ciertos servicios. Entonces estamos en un momento de quiebre, un momento de pensar. Este es un momento de crisis, amigos. Como en el año 1985, estamos en un punto donde va a haber alguien que diga, Bolivia se nos muere. No es que Bolivia se nos muera por el coronavirus. Bolivia se nos está muriendo por falta de producción. El trabajo, la producción es como la sangre en el organismo. Si no hay sangre en el organismo, un cuerpo se muere. Entonces lo mismo va a pasar con la economía y está pasando. Les he dicho que los mismos medios de comunicación nos han indicado que hay 100.000 empresas quebradas. Entonces esto hay que pensarlo. Bolivia se nos está muriendo. Hay que flexibilizar la libre contratación, hay que flexibilizar el libre despido. Factores principales para considerar para la flexibilidad hoy en día. La inversión. La inversión tanto de capitales nacionales como extranjeros. La inversión es la sangre, es el dinamismo de la economía. Inversión en nuevos puestos de trabajo. Inversión en empresas. No, y aquí hay un error muy grave del gobierno, estimados amigos, que quiere crear obras para pavimentar calles, dice la presidenta Áñez. Quiere dar empleo, dice. Ahí está el nuevo Estado, no nuevo, es el rancio Estado empleador. Empleos precarios, empleos políticos. Los políticos se mueven en relación de criterios políticos de dar trabajo a los militantes, a los familiares, a los amigos y a las amantes. Esos son los criterios políticos que va a tener cualquier gobierno de izquierda o de derecha, azules o verdes. El único trabajo sustentable, el único trabajo digno es el que proviene del sector privado. Entonces la inversión aquí tiene que ser privada, por empresas privadas nacionales y extranjeras. Productividad. La productividad tiene que ser un aspecto muy importante al momento de pagar los salarios y los sueldos, sin necesidad de leyes de salario mínimo. Productividad, producción. Incertidumbre y seguridad. Incertidumbre versus seguridad debería haber puesto aquí. Este es un momento de incertidumbre, tanto para empresarios como para empleados. No saben qué va a pasar mañana, la semana siguiente. La flexibilidad laboral te da seguridad porque tú mismo puedes saber qué le pasa a tu empresa. Ese burócrata que está en La Paz no sabe lo que tu empresa requiere. Ese burócrata que está en La Paz no sabe cómo puede solucionar los problemas, no sabe. El único que sabe y tiene ese conocimiento es el propio empleador, el propio propietario de la empresa. Costos laborales elevados. Presentar planillas cuesta. Cada mes, cada trimestre, cuesta, estimados amigos de la Inspectoría del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, cuesta. Realizar procesos laborales cuestan. Son costos elevados que tienen que solventarse por pagar aguinaldos, doble aguinaldos, indemnizaciones y desahucios.
excesiva participación del Estado en la cuestión laboral. Hay que ver cómo están llenas esas plataformas, esas oficinas en las direcciones distritales de trabajo, en los ministerios del trabajo. Hay que ver cómo están de llenas por la participación del Estado en ver todos los procesos de la producción de las empresas. Procedimientos inadecuados, organizaciones sindicales, negociaciones colectivas, huelgas, todo eso son factores que provocan una rigidez y hay que considerarlos al momento de la flexibilidad. Hay un estudio de la UDAPE de 1998. Lo que les estoy diciendo tampoco es novedoso. Esto en 1998 ha sido publicado, las normas mínimas, con este libro que muchos abogados lo deben tener o muchas personas en sus casas, Flexibilidad Laboral, del doctor Luis Segada, que es un estudio analítico de la UDAPE, que es la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, que han escrito un análisis que se llama Consideraciones sobre la reforma de la legislación laboral, editado por la Fundación Milenio el 97. Volvamos a leer este libro, volvamos a leer para ver qué podemos flexibilizar, pero incluso yo leyendo veo que no es muy flexible. Por ejemplo, en este libro dice que qué normas mínimas no se deben tocar y lo demás toquemos, eliminemos. Jornada de trabajo, vacaciones, descanso semanal no debe ser tocado, condiciones básicas de higiene y seguridad. Jornada de trabajo, como vemos, algunos países tienen 9 horas, como Chile, 12 se permiten en Estados Unidos. Vacaciones, eso tendremos que vernos de otorgar no más vacaciones, pero flexibilizando en que sean 15 días, como dice la UDAPE, y no sea 30 días según la antigüedad. Descanso semanal, hay países que solo tienen descanso semanal domingo, como Chile. Y las condiciones básicas de higiene y seguridad, que debería ser algo que no se toca, digamos, ¿no? Según la UDAPE. Contratos pactados de forma libre y voluntaria y negociación. Esa debería ser nuestro rumbo, ese debería ser nuestra meta, nuestro objetivo final, que los contratos en las relaciones laborales sean pactados de forma libre y voluntaria entre empleador y empleado. Hoy en día no existe la esclavitud en Bolivia, ni en muchos países. En la mayoría de los países no existe esclavitud porque una persona puede ser libre o no de estar contratado en una empresa, de renunciar y de irse a otra empresa. Ya no hay esa situación marxista de explotación, de victimismo, no existe ya. Una persona es libre de aceptar o no aceptar un trabajo y puede ser libre y de firmar o no de forma libre y voluntaria un contrato. Y ahí estamos los abogados para que esos contratos estén bien redactados. Y obviamente la negociación, negociar. Si existe algún problema, si existe alguna mala interpretación, negociar entre ambas partes cómo solucionar ese problema. Y ahí les pongo el ejemplo de Brasil. El Brasil, con la llegada de Bolsonaro el año 2017, ha flexibilizado tanto su norma laboral de socialistas, de Lula da Silva y del Partido Laboralista. Imagínense, el Partido Laboralista gobernaba, llega Lula y el 2017 cambia la legislación laboral, algo que Bolivia debe hacer. Cambia la legislación laboral y en Brasil se permite que los acuerdos sindicales prevalezcan sobre la legislación. No manda ya la legislación, sino que manda los acuerdos, manda la negociación en Brasil. Y lo que pacte la negociación y los acuerdos, los jueces lo homologan, lo ponen oleo y sacramentado. Amplía la terciarización alcanzando la actividad principal del establecimiento. Se puede subcontratar, se terciarizan las actividades, etc. Crear nuevos tipos de contrato, crea nuevos tipos de contrato de trabajo, entre ellos el trabajo intermitente, que te puedo contratar un mes, el siguiente mes no, el siguiente mes sí, de acuerdo al movimiento del negocio, de acuerdo al funcionamiento de nuestra empresa.
intermitente. Podemos rescindir, volver a contratar, rescindir, volver a contratar. Amplía la posibilidad de acuerdos individuales, entre ellas la posibilidad de jornada de 12 horas, miren, en Brasil, por 36 horas de descanso y reducción de intervalo intrajornada. Miren, eso está muy libre, ¿no? Convierten opcionales los aportes sindicales. Los aportes ya no son obligatorios, son opcionales y voluntarios, los aportes al sindicato. Los sindicatos eran los que gobernaban, los que decidían en Brasil, y en Bolivia son todavía los que gobiernan y deciden en muchos aspectos. Entonces, con eso se debilita el poder de movilización de las organizaciones de trabajadores que han puesto en jaque al gobierno de TEM. Y que ponen en jaque a cualquier gobierno, en realidad, ¿no? Crea la figura del trabajador autónomo exclusivo, diluyendo la relación de dependencia y la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que prestan servicios a una única empresa. Se crea este nuevo trabajo, que es el trabajador autónomo exclusivo, ¿no? Que ya no tiene esta relación de dependencia ni estabilidad laboral, sino que simplemente tiene esa denominación. Y se facilitan los mecanismos de despido para poder reemplazar al personal permanente por trabajadores autónomos o eventuales. Como ustedes ven, Brasil ha ingresado a la flexibilidad laboral. Algo que también lo ha hecho Estados Unidos con Donald Trump. Eso es lo que yo quería decirles a grandes rasgos. En conclusión, estos meses de coronavirus han hecho que todo el mundo dé pasos agigantados a la tecnología. Hoy en día las empresas startups y las empresas de aplicaciones que utilizan la tecnología de envíos, deliveries, etcétera, están funcionando. Estas empresas de startups, por ejemplo, el año pasado había talleres organizados por la senadora Adriana Salvatierra, que estaban flexibilizando, es decir, querían sacar una ley solo para startups, para flexibilizar las normas laborales solamente para estas empresas, para aquellas empresas startups, para que puedan crecer. Miren esa lógica, flexibilizar para que puedan crecer. Esa lógica debe ser aplicada a todas las empresas que están en este momento funcionando. Empresas formales, empresas informales. La flexibilización para crecer tiene que ser la nueva normativa. El COVID, el coronavirus, nos está mostrando que en vez de mantener rígidas las normas y tener una economía de guerra rígido, tenemos que flexibilizar para que sobrevivan las empresas, sobrevivan las pequeñas y medianas empresas de acuerdo a su liquidez, a su funcionamiento y su cerebro, que es el empresario, quien es el único que conoce cómo salvar su propia empresa, no el burócrata, no el gobernante, el del Ministerio de Trabajo. Entonces, dejemos la libertad económica, busquemos ejemplos como Japón, busquemos ejemplos como Estados Unidos, a nivel regional como Brasil y como Chile. Y flexibilicemos las normas laborales. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, agradecido al doctor Luis Rivas por su muy buena exposición. La verdad, felicidades, valió la pena el tiempo invertido. Y vamos a entrar directamente a algunas preguntas que nos están haciendo en este momento por Facebook Live y también por Zoom, que son los dos medios que estamos. Voy a comenzar por las de Zoom, por favor. Una persona pregunta anónimamente, pero es una pregunta que está en el marco del respeto, por eso la voy a leer. ¿No creen que sería mejor eliminar los sindicatos, ya que casi siempre ha sido una organización dañina? Estimado amigo, los sindicatos están dentro de lo que es la libre asociación de cualquier persona puede tener. Igual como puedo tener una asociación de fútbol,
una asociación religiosa, etc. Lo único que hay que ver es que a los sindicatos, los sindicatos hay que quitarles el poder que ahora tienen. Se le quita el poder a los sindicatos de la siguiente manera. Primero, que existe una libertad de afiliación a los sindicatos. Es decir, que en una empresa, cada trabajador pueda ser libre de asociarse, libre y voluntariamente a ese sindicato. Segundo, que no existan aportes obligatorios al sindicato, que como en el Brasil hemos mencionado, que sea voluntario, que una persona pueda o no pueda apoyar económicamente de su sueldo a la dirigencia sindical. Tercero, hay que eliminar esas leyes que ponen en comisión a estos dirigentes, ¿ya? A los dirigentes sindicales, porque estos dirigentes sindicales se ponen en comisión y obviamente viven luego tranquilamente porque saben que les van a pagar su sueldo. Entonces, ese tipo de normas tienen que ser eliminadas, ¿ya? Obviamente estamos hablando de que los sindicatos tienen que ser asociaciones voluntarias, libres, y que tengan que ser sobre todo para que este grupo y esta asociación de trabajadores puedan ayudar a sus afiliados y a sus miembros a capacitarse, sobre todo a capacitarse, a buscar promover y promover a esos empleados, a sus compañeros, a los miembros, promover a nuevos puestos y también que puedan realizar algunas negociaciones o conciliaciones entre el empleado y el empleador cuando existan problemas. Mediadores, conciliadores, no personas que amenacen, no personas que hagan coerción a la empresa y a la sociedad, como hoy en día. Hoy en día tenemos una mentalidad tan anticapitalista y estatista que permitimos que para que uno sea funcionario público tenga que ser dirigente sindical. Imagínense, un currículum en la administración pública tiene más peso si eres dirigente sindical y tiene menos peso si tú has tenido conocimientos, estudios académicos. Eso tiene que cambiar. Hemos tenido un presidente un dirigente que no tenía conocimiento de lo más mínimo, tanto en economía como en derecho, en leyes. Todo era sus asesores y se encargaba de jugar fútbol todo el día en comisión y viviendo de los aportes de los miembros del sindicato. Esa lógica hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Gracias. Bien, Luis, gracias. Aquí tenemos preguntas de Paulo. Paulo tiene unas preguntas, voy a elegir dos preguntas, he hecho varias. Una de ellas es, ¿será posible salvar a las empresas quebradas? ¿Cuáles serían las propuestas o cuáles son las propuestas? Y la segunda la voy a leer también, por favor. ¿Qué posibilidades hay para poner propuestas e ideas libertarias o liberales? Bueno, referente a este sentido. A ver, esa sería la respuesta de Paulo. Pero la pregunta de Paulo. Ya, tal vez si me permites compartir, estimado Darwin, la Claro que sí. pantalla. Claro que sí. Sobre el aspecto liberal, la propuesta liberal. Para los amigos que son liberales y libertarios, ¿qué es en concreto lo que debemos apuntar? Esto es nuestro programa y lo hemos presentado nosotros una carta como ILSE, como Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa, donde, estimados amigos liberales, estamos pidiendo esto como para la flexibilidad laboral y para que las empresas subsistan. Permitir contratos a plazo fijo, que ese debería ser el norte, no los contratos a tiempo indefinido, sino por plazo fijo. Eso permite que uno pueda renovar empleados si es que el negocio necesita o que ellos mismos puedan capacitarse según la dinámica del negocio. Y que estos contratos a plazo fijo sean de forma ilimitada. En Bolivia solo se permite 2 contratos a plazo fijo, el tercero ya se vuelve indefinido.
que no exista salario mínimo obligatorio, que no exista, amigos. Hace poco, gente de la Central Obrera Boliviana ya estaba pidiendo negociar el salario mínimo, el incremento. Todos los años es eso, incremento del salario mínimo. ¿Cuánto? Ellos piden 14, 12, 20, sin escuchar siquiera a esas confederaciones de empresarios que son organismos y gremios de amigos. Los verdaderos empresarios son los pequeños y los medianos, aquellos que quieren crecer, no los grandes que están en las confederaciones de empresarios privados, los que no están escuchando los que siempre son amigos del gobierno y que reciben los negocios, los mercantilistas, las personas que tienen privilegios, los que optan por tener obras, por tener bienes del Estado. Ellos no necesitan esto porque son ricos y pueden solventar su empresa y además digamos que ellos son los que van a recibir los planes de salvación que está proponiendo el gobierno, porque son los formales. Pero los pequeños y medianos que a veces no están ni agrupados y que están ahí afuera peleándola, no van a, eh, no van a recibir nada y son a ellos a los que van a beneficiar esto. Los pequeños y medianos empresarios, a ellos les conviene tener contratos a plazo fijo y renovar de manera ilimitada. A ellos les conviene de que no exista salario mínimo. A los pequeños y medianos empresarios, a ellos les conviene esto. Les conviene que no exista una regulación de trabajo nocturno. Les conviene que no exista una regulación de horas de extra o de trabajo de descanso, de sábados, feriados, que eso sea libre, negociado en un pacto en los contratos, de acuerdo libre y voluntario. A ellos les conviene esta flexibilidad laboral, a los pequeños y medianos empresarios, a los que están creciendo. También a ellos les conviene que exista una libertad para despedir y que no haya un tercero que se meta ahí. A veces, por motivos de un proceso laboral, estos empresarios entran en quiebra por pagar grandes sumas por beneficios sociales. Y eso es algo que no se oculta. Entonces, los liberales, o los que se hacen llamar liberales, porque muchos ministros que se hacían llamar liberales no están cumpliendo el programa liberal. Esto es lo que tienen que pelear los liberales, Paulo. Y tú me dices si se puede salvar a la empresa. Se puede salvar siempre y cuando las normas sean flexibles. Yo voy a tener mucho trabajo, y así lo digo tal vez de una manera poco descarada, después de esta situación del coronavirus como abogado laboralista. Porque va a haber muchas personas que van a tener problemas con su empleo. Porque va a haber muchas personas que se van a quedar sin empleo. Va a haber muchos empresarios que van a tener demandas laborales, administrativas y judiciales. Ya desde ahora se están mandando denuncias vía online al Ministerio de Trabajo. Solo están esperando que se abran esas oficinas para que todo eso se llene de empleados que van a pedir sus beneficios y va a haber una saturación de conciliaciones laborales, porque no hay la flexibilidad. Entonces, amigos, estamos en un momento de 1985 cuando hay una crisis. Bolivia se nos está muriendo. Necesitamos un nuevo decreto supremo 21060, liberador económicamente. Este es el momento. No se están dando cuenta los políticos, no se están dando cuenta los liberales, los empresarios, ni los trabajadores, que se está muriendo Bolivia no por coronavirus, sino por motivos económicos, y este es el momento de flexibilizar. Este es un momento de 1985. Gracias. Muy bien, gracias Luis por la clara respuesta. También esto responde también a otra pregunta de una persona anónima que dice, ¿está de acuerdo con el préstamo que el gobierno está dando para pagar los salarios? ¿En realidad ayuda a las empresas ese préstamo? Bueno, nos acaba de decir Luis que básicamente a las pequeñas, medianas empresas, las pymes, no llega
y no llega el préstamo, lo que efectivamente se está evidenciando, ¿verdad? Entonces, con eso ya A las empresas informales, a las empresas informales. a las empresas. Sí, Correcto. sí, no va a llegar, no va a llegar a ellos, no va a llegar. Tienes que ser formal y seguramente no ha salido la reglamentación y los bancos, ¿qué requisitos te pedirán? Planillas, te pedirán pagos de impuestos, todo lo que es formalidad, desde impuestos, licencia de funcionamiento, de empresa, actualización de todas estas licencias. Eh, Habrá empresas especializadas en, por ejemplo, se les pedirá SENASAC, habrá nuevos trámites para ver si hay seguridad, bioseguridad. Hay muchas cosas que la burocracia impone para que sea imposible llegar a esos préstamos. Además, estos préstamos son de una política keynesiana. El keynesianismo lo que hace es estimular la demanda. Estimular la demanda significa dar dinero, poner dinero, dinero para que la gente pueda comprar, darles bonos, darles renta, canastas. Pero ¿de qué sirve que uno tenga dinero en el bolsillo si no hay productos? Entonces surge la inflación. Estimular la demanda provoca inflación. ¿Por qué provoca inflación? Porque va a haber más billetes que productos. Entonces, eso es completamente demostrado que es una medida keynesiana que no ha funcionado en la Argentina. En la Argentina, desde hace años, se sigue ese modelo keynesiano de dar bonos, dar subvenciones, dar préstamos, dar canastas, a dar planes a personas que no tienen trabajo, a personas extranjeras, a cualquiera les dan bonos. ¿Y de dónde sale ese dinero? Del mismo bolsillo de los contribuyentes. Y no ha funcionado en la Argentina. Argentina está con una inflación. Ese es el horizonte de Bolivia. Y obviamente nos vamos a endeudar de una manera externa, ya nos estamos endeudando 1.000 millones de dólares de la FMI, del FMI, de la CAF, etcétera, del BID, cuando ya teníamos una deuda de 11.000 millones de dólares. Es una deuda eterna. Hoy día vamos a tener para comer con nuestros bonos, pero ¿qué va a pasar en 2, 3 meses? Vamos a tener que pagar esa deuda. Y al pagar esa deuda, estos organismos nos van a imponer sus leyes y sus leyes casi siempre son tributarias. Pagar con impuestos. Es algo de sentido común que si tú en tu casa no tienes trabajo y te prestas, tienes que devolver ese préstamo con intereses y tienes que devolver ese préstamo con condiciones de tu acreedor, de sentido común. Y nosotros estamos aceptando que el gobierno se endeude, estamos aceptando todo eso porque mañana nos van a pasar la factura. Gracias. Bien, Luis, gracias. Hay dos preguntas también anónimas, pero creo que vienen con el tema muy bien. La primera es, ¿debería eliminarse el Ministerio de Trabajo? Y la segunda, durante esta crisis, al momento de recibir salario, dinero, ¿lo más conveniente es ahorrar en dólares? ¿Se puede en euro o libras británicas? Pregunta. Qué buenas preguntas, muy buenas preguntas, estimada. Gracias, muy buenas preguntas, excelente. A ver, el Ministerio de Trabajo debe eliminarse, o por lo menos debe pasar a ser una oficina del Ministerio de Economía, ¿ya? El Ministerio de Trabajo es un organismo que frena el crecimiento, y eso lo saben los brasileros. Ellos han eliminado el Ministerio de Trabajo. La cuestión laboral es algo que debe pasar a economía. Hay una propuesta del señor Lema donde él mismo dice que este ministerio debe pasar. Ahorita, en este momento tenemos 20, 22 ministerios y él habla de reducir a 10. El Ministerio de Trabajo debe desaparecer. Muy buena pregunta y la respuesta es categórica. El Ministerio de Trabajo y sus direcciones deben desaparecer. Las cuestiones laborales se deben dilucidar en una conciliación, primero negociación entre partes, para que sea homologado ante los jueces, ante un juez laboral o una conciliación laboral que pueda crearse
pero tiene que pasar por ese filtro, negociación y respeto de un contrato. Ahí está la capacidad de cada abogado de realizar buenos contratos y que en los contratos tenga toda la capacidad para que no exista problemas o malas interpretaciones. Obviamente, para lo que estoy diciendo, estimados amigos, se necesita una reforma. Se necesita una reforma primero constitucional. Esa constitución que tenemos, que los constitucionalistas hablan de constitucionalismo social, es una constitución proteccionista, estatista, socialista que debemos cambiar. Ese artículo que les he mencionado de la Constitución debe ser eliminado para que no se tache de inconstitucional todo lo que yo digo. Y obviamente es un camino que implica un acuerdo, como ha habido un acuerdo en el 1985, donde toda la sociedad se dé cuenta que para salvar a Bolivia necesitamos flexibilizar laboralmente. Ahora, con respecto a ahorrar en dólares, en euros, miren, yo soy una persona que considero que hay países que les va muy bien o que han logrado frenar algunas crisis, como Ecuador, donde han dolarizado en su economía. ¿Ya? Han utilizado directamente el dólar. Y Panamá también, obviamente, utilizan dólar, no tienen una moneda local, nacional. Y eso hemos sufrido nosotros durante el gobierno del MAS, porque ellos nos han bolivianizado la economía y han impuesto un impuesto que es el impuesto el IETF, impuesto a las transacciones financieras, que penaliza al que tiene dólares, ¿no? Frente a eso, les puedo decir que una persona tiene que ser libre también de elegir con qué moneda va a intercambiar. Así lo decía Friedrich Hayek en el 1976 con su libro Desnacionalización de la moneda, donde él decía, dentro de un país tiene que haber una competencia de monedas y cada uno tiene que elegir la que mejor le convenga y tenga más confianza. Si tú tienes más confianza en el dólar, intercambia en dólares. Si tienes más confianza en el euro, intercambia en euros. Ojo, hasta aquí lo que puedo hablar del dólar, pero tengo que decir también que el gobierno de Estados Unidos, especialmente la Fed, que es el organismo que se encarga de emitir, como el Banco Central, digamos, de Estados Unidos, los dólares, emitió tantos dólares que ni los mismos norteamericanos saben cuántos dólares hay en circulación y parece que siguen emitiendo como si fuera papel. Eso hace que el mismo dólar se desvalorice. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuál es yo personalmente, en qué puedo ahorrar o en qué tendría un campo de refugio, mi ahorro y mi patrimonio? Es en Bitcoin. En Bitcoin. La moneda, la criptomoneda que no es una estafa. La criptomoneda tiene solo pueden ser minados 21 millones de bitcoins. Ya tenemos 17 millones, luego no puede haber más. Y el bitcoin ha subido tanto que ahora está en $10,000. Yo considero que las personas que confíen en el dólar realicen sus ahorros en dólar. Yo personalmente confío en el bitcoin como una fuente de guardar y de cuidar mi patrimonio. Hemos visto que ni el petróleo puede ser un activo donde uno pueda guardar petróleo porque ha caído a -0. Tal vez los que puedan comprar oro o compren oro o plata, que también son buenos activos de refugio, o puedan comprar bienes raíces también para proteger el ahorro y el patrimonio, bienes raíces, inmuebles, muy buena inversión, y también el Bitcoin. Estudien, investiguen, conozcan un poco más de la criptomoneda, porque China está a punto de lanzar su propia criptomoneda. Gracias. Wow, esa es una noticia muy, muy interesante, la verdad. Apreciado Luis, gracias por compartirla. Creo que vamos a hacer en una próxima oportunidad un tema referido netamente a eso. Vamos a seguir, por favor, con preguntas. Todavía tenemos preguntas. Luciano pregunta, ¿se podría aplicar en Bolivia lo que comenta de Brasil, contratos pactados de forma libre y voluntaria? Dice. Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta.
¿Qué estamos haciendo nosotros los abogados ahora en este tiempo de coronavirus? Estamos aconsejando lo siguiente, a los empresarios que tienen problemas con sus empleados y sus empleados conscientemente se dan cuenta de que para salvar su empleo, amigos, hay que dejar de percibir un monto de sueldo, hay que disminuirlo o se puede pagar después. Entonces, con este tipo de situaciones, nosotros hemos aconsejado realizar contratos de ambas partes, donde voluntariamente el empleado decida una disminución de su sueldo o decida que luego se pague en prorrateo ese sueldo, o que de alguna manera, se convenga en que mmm, se suspenda la relación laboral durante la cuarentena, pero eso de una manera voluntaria, de una manera donde hay un empleado que se da cuenta que el futuro de su empleo está en peligro y que voluntariamente junto con su empleador ha decidido firmar un documento donde él indica, no voy a percibir este mes o el siguiente mes se me va a descontar tanto, voy a rebajar tanto o se suspende mi relación laboral sin percibir sueldo alguno durante este tiempo. Acuerdos y contratos voluntarios y libres que podrán luego ser presentados ante una posible problema, pero que tengan por lo menos el consentimiento de ambas partes. Obviamente es difícil que ambas partes se encuentren hoy en día y se firmen y vayan al notario, pero hemos aconsejado que sea por lo menos mediante correo electrónico y mensajes al teléfono, al celular, que puedan ser certificados por empresas de comunicación, de telecomunicación. ¿No? Si existe esa predisposición del empleado, flexibilizarlo de manera extralegal, lo podría poner. Flexibilizar de manera extrajudicial, extralegal, ese tipo de negociaciones entre las partes sin que se entere el tercero, el Estado, sin que haya problema laboral. Y que una vez que pase esto, se vuelva a retomar las condiciones claras como hemos quedado en el contrato, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo y estamos aconsejando hoy en día a los abogados, a nuestros clientes, ¿no? Y obviamente ya será después si el empleado de buena o mala fe decide o no decide respetar ese acuerdo, porque muy bien sabemos que el Ministerio de Trabajo y los jueces laborales, en base a la Constitución Política del Estado, son proteccionistas por ahora. Entonces, lo que necesitamos a la larga es una flexibilización como Brasil, una flexibilización como Chile, como bien nos decía Luciano, y que podría ser un norte, un ejemplo, un modelo a seguir. Muy Gracias. bien. Gracias, doctor Luis. Aquí hay una persona identificada como Marcela Terán. Hace un momento pidió que le demos la palabra, si por favor podría, si está todavía ahí, si podría hacer su pregunta, por favor, para que la podamos escuchar. A ver, veamos si Marcela tiene su pregunta. Bien, bien, creo que ya Marcela Terán nos puede escribir de todas maneras, por favor. Si no funciona su audio, nos puede escribir internamente o también hacer las preguntas por Facebook para toda la persona que esté viendo en este momento. También puede hacer la pregunta por el Facebook de Libertario Bolivia. Esto queda grabado al vivo y con seguridad el doctor Luis Rivas va a ir respondiendo las nuevas preguntas que vayan surgiendo, ¿verdad? Eh, en este sentido, entonces, querido Luis, vamos a, vamos a ir finalizando. Mira, hemos tenido aquí, desde que comenzó la transmisión, 1 hora con 56 minutos intensos
de una muy buena conferencia y unos temas que van destapando otros temas muy importantes. De hecho, comprometerlo a que no sea la última eh, charla, conferencia que tengamos. Vamos a tener otras también. Invitar a todas las personas a que estén pendientes de las notificaciones que vamos a tener. Y bueno, pues agradecer al doctor Luis Rivas por haber aceptado y estar aquí presente en esta ocasión. Eh, y hay, bueno, hay unas par de preguntas que ya internamente lo vamos a ir manejando, la verdad. Es muy interesante todo lo que hemos tenido en esta oportunidad y agradecerle, ¿no? A nombre de la Fundación Libertad, Libertarios Bolivia, el haber accedido a este campo que es muy importante, quizás novedoso para muchos, ¿no? Pero que ya despierta una curiosidad por una alternativa positiva que ya se está llevando a cabo en otras sociedades, en otros países, bien los datos indicó en la conferencia, y que crean un bienestar y prosperidad real entre los individuos, entre los ciudadanos de la misma. Creo que eso es un interés mayor y felicitarlo por su buena conferencia y el buen aporte que está haciendo a la sociedad, querido doctor Luis. Muchas gracias, Darwin. Quiero agradecer también a la Fundación Libertad, a Libertarios, en nombre mío, en nombre del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa, y será hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos los que me han soportado. Creo que me he excedido de tiempo, no pensé que iba a ser tan largo. Creo que, bueno, un tema lleva a otro tema, ¿no? Pero muchas gracias, muchas gracias. Sí, tengan un bonito viernes. Muchas gracias. Muy buen fin de semana a todos y muy bueno, bueno, para que los que nos están viendo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, son las 20:01. Por eso estamos diciendo muy buenas noches, muy buen fin de semana. Que tengan un muy buen momento en estos tiempos de cuarentena que estamos en el mundo. Y ya vemos que hay alternativas que pueden poder reactivar la economía y el trabajo con la flexibilidad laboral frente al COVID-19, ¿no? Bueno, querido Luis, será hasta una próxima oportunidad. Eh, Nos despedimos de toda esta amable audiencia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.